Bueno, continuemos con el tema de la balanza de pagos. Oh, la balanza de pagos es el registro de monetario de todas las transacciones que hacemos los colombianos con respecto al exterior, que hacen los del exterior con respecto a nuestro país, eh, y contabiliza, digamos, no solamente las transacciones de bienes y servicios, sino en este caso también transacciones financieras. La balanza de pagos tiene tres componentes. El primer componente importante es la cuenta corriente, que es el registro de todas las transacciones de bienes y servicios, también pagos por factores productivos y remesas. En otras palabras, la cuenta corriente está compuesta por tres subcuentas, digámoslo así. Lo que se denomina la balanza comercial, es la balanza de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. La segunda subcuenta es la de pagos por el uso de factores productivos, es decir, uh, los pagos por salarios o por el capital eh, que se utilizaron en el exterior o que los del exterior utilizaron en nuestro país. Y por último, las transferencias netas, que básicamente son las remesas. La segunda cuenta importante es la cuenta de capital y financiera, que es el registro del valor monetario de, digamos, todas las inversiones, sea financiera o sea también en bienes físicos. Esta cuenta está dividida en dos subcuentas. La primera es la de corto plazo y la segunda es la de largo plazo. La diferencia es el número de meses que se estima que va a durar determinada inversión acá. La de corto plazo es lo que generalmente se ha denominado, o tiene otro sinónimo, que es el de los capitales golondrina, que generalmente ahí están, es la inversión en bonos, en acciones e inversiones financieras, mientras que en la cuenta de largo plazo están inversiones que duran un poco más de tiempo. Finalmente, la variación de las reservas internacionales, en algunos casos la ponen dentro de la balanza de pagos, en otros casos no. Pero lo importante en este caso es que la cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera, o en otras palabras, el balance en la cuenta corriente más el balance en la cuenta de capital y financiera, más la variación de reservas internacionales, siempre, siempre, siempre da igual a cero. Eh, yo creo que estos conceptos que tienen que ver con población son importantes. Eh, no sé si se los preguntan en el Saber Pro, yo pensaría que sí, porque es, digamos, como temas muy, muy básicos de demografía. Mm, lo que tenemos nosotros acá en esta parte, ¿sí? P1, miren la primera ecuación, P1 menos P0 sobre P0 por 1000 es la tasa de crecimiento poblacional de una nación, que no es más que el número de nacimientos menos el número de defunciones o el número de muertos con respecto a una población inicial, ¿sí? Más la inmigración, es decir, la gente que está entrando a determinado territorio, menos la emigración, la gente que está saliendo de ese territorio. En otras palabras, la tasa de crecimiento poblacional depende de los nacimientos, las defunciones y la movilidad de personas dentro de un territorio, ¿vale? Uh, esta parte, número de nacimientos menos el número de defunciones, la tasa de, digamos, esto es lo que se denomina la tasa vegetativa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la tasa de crecimiento poblacional de un país depende de la tasa vegetativa de crecimiento más la migración neta. ¿Sí? Y nosotros, pues,
esas tasas de defunción y las tasas de nacimiento, uh, nosotros las vamos digamos, a calcular eh, con respecto a... Nosotros la podemos tener simplemente el número de muertos y el número de nacimientos en determinado país, pero si nosotros queremos hacerlo por rangos de edad, digamos, cuál fue la tasa de defunciones en el rango de edad de, no sé, de 25 a 29 años, por ejemplo, ¿sí? O cuál fue la tasa de nacimientos en mujeres de edad fértil de 30 a 34 años, ¿vale? Para hacerlo por rangos de edad, por esos rangos de edad, pues nosotros utilizamos estos conceptos. Este habla de la tasa bruta de mortalidad, que es la tasa específica de mortalidad en ese determinado rango de edad, por la importancia de ese rango de la población dentro de ese rango de edad con respecto a la población total, ¿sí? En el caso de los nacimientos se habla de tasa de fecundidad específica, que habla del número de nacimientos que tienen mujeres de determinado rango de edad con respecto a la población de mujeres fértiles dentro de ese rango de edad. Y de ahí construimos la tasa bruta de nacimientos, que es esa multiplicación entre esa tasa de fecundidad específica. Y veamos, por ejemplo, el siguiente ejercicio, ¿vale? Que es el mismo que tiene Eduardo Lora en su libro de técnicas de medición económica, ¿sí? En el primer cuadro, en el cuadro de la izquierda, ustedes ven determinados grupos de edad, ¿sí? En este caso son todos los grupos de edad, y ahí está el número de personas que murieron, ¿sí? Dentro de ese rango dentro de la población de ese rango de edad, y a la derecha está el total de la población de ese rango de edad, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen, ¿cómo van a calcular la tasa bruta de mortalidad? Entonces, la tasa bruta de mortalidad es una sumatoria entre la tasa específica de mortalidad, y la tasa específica de mortalidad no es más que ¿qué? La tasa de mortalidad en cada uno de los rangos de edad. Por ejemplo, de 0 a 4 años, la tasa específica de mortalidad es 9.149 personas dividido 4.310.123, ¿sí? Esa es la primera tasa específica de mortalidad. Una segunda tasa específica de mortalidad es la del rango de 5 a 9 años, entonces es 861 personas dividido 4.260.992, y bueno, de esa manera ustedes van a tener todas las tasas efectivas de mortalidad en cada uno de esos rangos de edad. ¿Qué nos hace falta? Este otro componente, que es la importancia de la población de determinado rango de edad con respecto a la población total, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, la importancia de esta población dentro de la población total. En otras palabras, para el rango de 0 a 4 años, esa población tiene una importancia que va a ser de 4.310.123 dividido 47.661.787. Para el rango de edad de 5 a 9 años va a ser 4.260.992 dividido 47.661.787. Bueno, y si ustedes multiplican esas tasas efectivas de mortalidad con respecto a esa importancia de esa población de ese rango de edad, y al final esas multiplicaciones todas las suman, les da la tasa bruta de mortalidad por cada 1000 personas, ¿sí? Entonces, no sé, les dio 6.5, supongamos. ¿Qué quiere decir ese 6.5? Que en determinado momento de tiempo, ¿sí?
por cada 1000 personas murieron 6.5 personas. Esa es la interpretación final de esa tasa bruta de mortalidad. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a calcular la tasa de, digamos en este ejercicio, allá al final dice abajo del cuadro de la derecha dice TFT, eso es tasa de fecundidad total. Pero bueno, eso no lo vamos a calcular. Lo único que en este caso yo les quiero mencionar es lo siguiente, que las tasas de fecundidad específica, que es esto, digamos, y la tasa bruta de natalidad, pues se pueden calcular de una manera muy similar a la tasa bruta de mortalidad, excepto, ¿sí?, que en este caso no tenemos todos los rangos de edad, porque estamos hablando de mujeres en edad fértil, ¿sí? La edad fértil en Colombia se asume que es de los 15 a los 49 años, ¿vale? Entonces el número de nacimientos sobre la población, el número de mujeres en ese rango de edad, es la tasa de fecundidad específica, y nuevamente la importancia de las mujeres dentro de ese rango de edad con respecto a la suma de las mujeres en edad fértil, pues es esta parte, la importancia de, o la ponderación de las mujeres en determinado rango de edad con respecto a todas las mujeres en edad fértil. Listo, eso es como una introducción de digamos como variables demográficas importantes. Esperen, ya ven. Con respecto al variables del mercado laboral, pues que tienen que ver también con variables demográficas. La primera de ellas es la población en edad de trabajar, PET, ¿sí? En Colombia, la población en edad de trabajar, o esa edad a la cual se asume que la persona ya está en edad de trabajar, difiere de si estamos hablando de las ciudades o de la zona rural. En la zona rural se asume que esa edad es de 10 años. En las ciudades se asume que esa edad es de 12 años. Entonces, el porcentaje de esa población en edad de trabajar con respecto a la población total es lo que se denomina el porcentaje de la PET, de la población en edad de trabajar. Un segundo concepto importante es población económicamente activa. Población económicamente activa, o se considera que una persona está económicamente activa si está ocupada o si está buscando empleo, ¿sí? Es decir, está activamente en el mercado laboral. Ya ahorita vamos a ver qué quiere decir buscar empleo. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos la relación entre la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar, estamos calculando una cosa que es bien importante, que es la tasa global de participación. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una variable que nos está mostrando la oferta de trabajo, o la decisión de personas de buscar empleo en el mercado laboral, de buscar o de estar empleadas en el mercado laboral. Otra definición es la de ocupación, ¿sí? Según el DANE, si una persona trabajó por lo menos 1 hora a la semana, ¿sí?, y fue remunerado,
o bueno, también si no lo fue, en algunos casos si no lo fue, por ejemplo, trabajo familiar no remunerado es considerado eh, ocupado. Eh, pero la importancia ahí es que si fue por lo menos, si trabajó por lo menos una hora, ya se considera que la persona está ocupada. Bueno, esa definición es bien controvertida. eh, pero bueno, independientemente de esa definición de ocupación, vale la pena decir que pues la tasa de ocupación eh, está calculada como el número de ocupados con respecto a la población en edad de trabajar. Ojo, porque es edad de trabajar, no población económicamente activa, ¿vale? Dentro de estos ocupados hay varias categorías de subempleo. Subempleo tiene que ver más o menos como con, digamos, la insatisfacción con el empleo de esa persona. Acuérdense que estamos hablando de subempleo es ocupados, ¿sí? No hay subempleo de desocupados, el subempleo es de ocupados. Y dentro de los ocupados hay personas que pueden estar satisfechas o insatisfechas por alguna razón con eso que están desarrollando, con esa labor que están desarrollando. Eh, una de esas primeras formas de subempleo, eh, o una de las razones por las cuales a veces se consideran las personas que están subempleadas, es porque trabajan un número de horas menor a las que ellos desearían trabajar, ¿sí? Una segunda razón por la cual las personas se consideran subempleadas es porque en ese trabajo no están desempeñando las competencias que ellos creen que deberían desempeñar, ¿sí? Y la última tiene que ver con el ingreso, en otras palabras, con el salario. Y, y es que las personas se pueden considerar subempleadas porque creen que ejerciendo esa labor deberían estar ganando un poco más de plata o tener un salario mayor. Bueno, eh, entonces, si usted no trabajó en la semana en que lo encuestaron por lo menos una hora, usted puede caer en dos categorías: o es desocupado o es inactivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una persona desocupada y una persona inactiva? La persona desocupada hace gestiones para conseguir empleo. La persona inactiva no hace gestiones para conseguir empleo. Entonces veamos la primera parte, la de desocupados. Hay dos tipos de desocupados o de desempleo. La primera es el desempleo abierto y la otra es el desempleo oculto, que básicamente la diferencia entre ellas dos es que eh, en algún momento las personas se cansan de buscar empleo. Llevan determinada cantidad de tiempo intentando de conseguir trabajo, no lo hacen y por alguna razón dejan de buscar empleo, ¿sí? En el desempleo abierto se considera que una persona es desocupada abiertamente si no tiene trabajo en ese momento, ¿sí? Y ha hecho gestiones en el último mes para conseguir empleo, y además de eso, si le sale algún trabajo, está disponible para aceptar ese trabajo. Mientras que en el desempleo oculto, una persona cae dentro del desempleo oculto si ha hecho gestiones en el último año para buscar empleo, pero no las ha hecho en el último mes, ¿sí? Y tiene además una razón válida para haber decidido salir del mercado laboral, ¿sí? Razones válidas pues hay bastante según el DANE, que en la ciudad no haya conseguido empleo, bueno, otras. Pronto ustedes puedan, si les interesa más este tema, profundizar más y buscar información en el DANE. Uh, por último, los inactivos son personas que no están en el mercado laboral, ni son ocupados ni son desocupados, es decir, no están haciendo ninguna gestión para buscar empleo. Generalmente esta población es la población de estudiantes y población con algún tipo de discapacidad física o mental. Aunque ustedes, bueno, pues deben saber que en Colombia el hecho de ser estudiante pues no implica que no participe en el mercado laboral. Creo que esa
esa, bueno, que cada vez es más frecuente ver población joven que está estudiando y que está trabajando, buscando eh, algún puesto laboral. Por último, dentro de los ocupados, pues pueden haber unos ocupados formales y otros ocupados que están en la informalidad. Uh, Hay tres tipos de definición o tres tipos de categorías para identificar si una persona que está ocupada está en la informalidad o no lo está, ¿sí? La primera categoría es según el pago de seguridad social, en este sentido salud. La segunda categoría es dependiendo del si la persona está pagando o está afiliada a algún fondo de pensiones. Y la última categoría es dependiendo de si la persona está ocupada, pero está ocupada en una empresa cuyo tamaño es de menos de 5 personas, ¿sí? Bueno, entonces expliquemos cada una de estas definiciones. Si hay una persona que está trabajando, ¿sí? Que está ocupada, así trabaje 1 hora a la semana, está ocupada, y esta persona no hace pago a seguridad social, entonces según esa categoría es una persona que está en la informalidad. Pero si hace pago de seguridad social, así trabaje 1 hora, eso es empleo formal. Uh, si una persona está trabajando, está ocupada y está afiliada a algún fondo de pensiones, entonces se considera que la persona está en la formalidad. Si está pagando si está afiliada a algún fondo de pensiones, está en la formalidad, según esta categoría, ¿sí? Si no está afiliada a ningún fondo de pensiones, está en la informalidad. Por último, si la persona está ocupada pero trabaja en una empresa de menos de 5 personas, se considera que la persona está en la informalidad. Y si trabaja en una empresa de más de 5 personas, se considera que la persona es formal, ¿sí? Este es el cuadro, digamos, que resume todo esto que nosotros acabamos de ver. Una población total se divide entre la población que está en edad de trabajar y la que no lo está. Y la población en edad de trabajar se clasifica entre aquellos que están participando en el mercado laboral y los que no. Y bueno, ya cada una de las categorías que nosotros vimos. Estos son cuadros del libro de Eduardo Lora. Creo que ya vamos a empezar con la parte teórica. Antes de iniciar con la parte teórica, pues unos últimos conceptos generales. También hay agregados monetarios, así como nosotros vimos agregados macroeconómicos en términos de población o en términos de cuentas nacionales. En términos del dinero también hay algunos agregados. Un agregado monetario es la medición de cuánto dinero está circulando dentro de una economía. La primera variable, digamos, o el primer agregado monetario, pues que a uno se le viene a la cabeza es la base monetaria, obviamente. Que la base monetaria es efectivo, es decir, billetes y monedas que pone el Banco Central a circular en una economía. Pero aparte de este agregado monetario, pues hay tres más que en las economías modernas, digamos, se tienden a utilizar más estas definiciones o estos agregados monetarios y no solamente el efectivo o la base monetaria. La primera de ellas es M1, que hace referencia a la base monetaria, es decir, el efectivo, más los depósitos en cuenta corriente. M2, que hace referencia a M1 más los cuasi dineros. Dentro de los cuasi dineros están también depósitos en cuentas de ahorro. Y en M3 está M2 más los pasivos sujetos a encaje. Esto valía la pena recordarlo. Bueno, pasamos esta diapositiva.